Capítulo 1. Vientos extraños en Charleston. Charleston, una ciudad impregnada del aliento del pasado. Las antiguas calles adoquinadas, las casas de tejados rojos que brillaban bajo el sol de la tarde y los viejos robles cubiertos de musgo crean una imagen del tiempo inconfundible. Jonathan Black iba sentado en el reluciente Lincoln negro, con las manos agarrando suavemente el volante mientras su chofer se deslizaba por las estrechas calles impregnadas de aroma a jazmín y magnolia. El hombre de 35 años, con su elegante traje gris, su cabello negro cuidadosamente peinado y sus familiares ojos fríos, sentía una extraña sensación invadir su corazón, algo muy ajeno a las ruedas metálicas del bullicio neoyorquino. El coche se detuvo frente al Hotel Belmont Charleston Place, un antiguo y lujoso edificio ubicado en el corazón de la ciudad. Jonathan bajó del coche, dando la bienvenida a la cálida brisa, impregnada del aroma del mar y la tierra húmeda. Había venido con un propósito claro: negociar un acuerdo inmobiliario con la familia Anderson, propietaria de miles de acres de terreno en los alrededores de Charleston y que buscaba un nuevo socio inversor. Un acuerdo lucrativo que incluso podría ayudar a Jonathan a expandir su imperio inmobiliario por todo Estados Unidos. Pero justo ahora, ante la apacible y poética belleza de la ciudad, Jonathan de repente relajó la respiración. ¿Cuánto tiempo hacía que no se detenía a sentir un lugar? En su primera tarde en Charleston, Jonathan decidió evitar los restaurantes de lujo que su asistente le había reservado. Quería algo más auténtico, más auténtico. Conduciendo por el barrio francés, se encontró con un pequeño restaurante con un viejo cartel de madera, de Magnolia Table. A través de los cristales empañados, brillaban cálidas luces amarillas y resonaban risas. Algo lo detuvo. Jonathan empujó la puerta y entró. A las campanillas de viento tintineaban para anunciar un nuevo cliente. El interior era pequeño pero acogedor. Mesas de roble oscuro, manteles a cuadros rojos y blancos, y el aroma a carnes a la parrilla flotaba en el aire. Una banda de jazz en vivo tocaba en un rincón, los saxofones gemían como una invitación a las almas solitarias. «Hola, queridos huéspedes», resonó una dulce voz. Jonathan levantó la cabeza y entonces, el mundo a su alrededor se desvaneció, dejándola solo a ella. La chica negra de ojos brillantes y una sonrisa radiante. Su cabello rizado estaba recogido con holgura detrás del cuello, su sencillo uniforme ceñía su vigoroso cuerpo. Sin maquillaje llamativo, sin gestos falsos, solo una cualidad natural y radiante que hizo que el corazón, ya de por sí petrificado, se encogiera un poco. «Disculpe, ¿cena solo?», preguntó con un tono travieso. Ah, sí, Jonathan se sintió avergonzado, algo extremadamente raro en un CEO que había estado frente a miles de inversores exigentes. La chica sonrió, con los ojos brillantes de calidez. «Sígueme, por favor. La mesa junto a la ventana está genial hoy». Jonathan la siguió, sin apartar la vista de su pequeña espalda, preguntándose por qué su corazón latía tan rápido. Durante la cena de esa noche, Jonathan no solo disfrutó de las deliciosas costillas a la parrilla con miel, sino también de las emotivas conversaciones con la misteriosa camarera. Se llamaba Amara. «¿Eres de Nueva York?», preguntó al traer el postre. «Sí, ¿y tú?», volvió a preguntar Jonathan, y se echó a reír al darse cuenta de lo tonta que era su pregunta. Amara ladeó la cabeza, sonriendo con picardía. «Nací aquí. Charleston es mi hogar, aunque a veces sueño con irme lejos». Jonathan asintió. Entendía ese sentimiento, anhelo de conocer el mundo, pero también miedo de perder sus raíces. «¿Te gusta trabajar aquí?», preguntó con la mirada atenta. Amara sonrió, y sus hoyuelos se marcaron levemente. «Hay días que me encanta, hay días que me pregunto qué estoy haciendo. Pero creo que todos necesitamos pasar por muchas pequeñas cosas para apreciar las más importantes». Sus palabras dejaron a Jonathan sin palabras. Él, acostumbrado a sobornar, pelear y manipular, se sintió conmovido por la sencillez y sinceridad de una camarera. Terminó la cena, Jonathan dejó una generosa propina, pero Amara simplemente hizo una ligera reverencia, agradeciéndole con una sonrisa cálida, ni codiciosa ni halagadora. Cuando salió del restaurante, la noche de Charleston había caído. Las farolas proyectaban sombras amarillas sobre el empedrado, y el saxofón aún sonaba en la ligera neblina. Jonathan giró la cabeza para mirar atrás por última vez. A través del ventanal, vio a Amara riendo y hablando con sus colegas, sus ojos brillaban como luces amarillas en la noche. Y Jonathan lo supo, algo en él había cambiado y no había vuelta atrás. Capítulo 2, la sonrisa tras los ojos. A la mañana siguiente, la luz del sol de Charleston inundaba las calles como una alfombra dorada. Jonathan estaba sentado en su habitación de hotel, con una taza de café solo en la mano, con la mirada fija en el plano que su asistente le acababa de enviar. Cada reunión, cada encuentro con socios, había sido cuidadosamente organizado. Debería haberse concentrado en ello, como siempre.
Pero su mente seguía divagando, donde los ojos ámbar de la camarera llamada Amara no dejaban de parpadear. Esa sensación era extraña. No un capricho pasajero. No un deseo de conquista. Era más profunda, algo cercano a una vibración genuina, algo que Jonathan había olvidado todos estos años. Esa noche, en lugar de aceptar la invitación a cenar con el socio asistente de la familia Anderson, Jonathan fue a The Magnolia Table. El viejo letrero de madera se mecía con el viento como si diera la bienvenida a un conocido. Al abrir la puerta, Jonathan sintió una agradable sensación. El local seguía siendo cálido y familiar, con una suave música de jazz en el aire. Amara estaba limpiando la mesa cerca de la ventana. Cuando levantó la vista y lo vio, se le iluminaron los ojos. Hola, sonrió, sorprendida pero incapaz de ocultar su alegría. No esperaba que volvieras. Este lugar tiene las mejores costillas a la parrilla que he probado, vio Jonathan, con un aspecto mucho más natural y sencillo que su habitual imagen de director ejecutivo. Amara rió entre dientes, una risa como la brisa primaveral que agita las ramas de las flores. ¿Solo las costillas? Jonathan fingió pensar, luego ladeó la cabeza, con la mirada burlona. Ah, y el mejor servicio también. La inesperada declaración hizo que Amara se sonrojara ligeramente. Por primera vez en meses, sintió que el corazón le daba un vuelco por un cliente. Y él no se parecía a nadie que hubiera conocido. Mientras esperaba la comida, Jonathan le hizo más preguntas a Amara. Le contó sobre su infancia jugando en los naranjales del suburbio, sobre su abuela enseñándole a cocinar, sobre las noches de verano escuchando jazz en una radio vieja. Jonathan escuchaba atentamente, como si cada palabra que ella decía le abriera un mundo nuevo que él nunca había conocido. ¿Y tú?, preguntó Amara, levantando la barbilla para mirarlo, con sus ojos oscuros brillando de curiosidad. Jonathan arqueó una ceja. Mi historia es aburrida. Crecer en Nueva York, estudiar finanzas, trabajar, fundar una empresa y luego simplemente dejarme llevar. Amara negó con la cabeza, con una sonrisa escondida tras sus ojos brillantes. Nadie se deja llevar por la corriente. Todos tenemos sueños. ¿Con qué soñabas tú, Jonathan? Guardó silencio. Era una pregunta simple, pero en todos estos años, nadie se la había preguntado. De niño, dijo lentamente, como recogiendo los restos de un recuerdo perdido, quería ser piloto. Volar alrededor del mundo. Libre, sin ataduras. Amara rió a carcajadas. ¿Y ahora vuelas sobre informes financieros? Jonathan también rió, por primera vez desde lo más profundo. Su sarcasmo no era malicioso, era simplemente la verdad envuelta en risa, y lo hizo sentir liberado. Al caer la noche, el restaurante se quedó vacío. Amara pidió unos minutos para sentarse con Jonathan en una mesa en un rincón. Afuera, la brisa marina susurraba, el aroma a jazmín era intenso. ¿Estarás aquí mucho tiempo?, preguntó con voz suave, como si temiera perturbar la paz. Depende de si mi trabajo me permite disfrutar de esta ciudad unos días más, respondió Jonathan, sin apartar la mirada de ella. Amara guardó silencio un momento y luego preguntó con valentía. ¿Quieres que te muestre algunos lugares geniales de Charleston? Jonathan no dudó, sonriendo. Me encantaría. En ese instante, algo floreció silenciosamente entre dos personas de mundos diferentes, algo puro, frágil, pero también más fuerte que cualquier barrera. Jonathan lo supo, este viaje de negocios, que originalmente solo se trataba de contratos y apretones de manos, ahora se había convertido en otro viaje, un viaje para encontrarse a sí mismo, a través de la cálida mirada y las sonrisas ocultas tras la mirada de una chica. Esa noche, cuando Jonathan regresó al hotel, no pudo dormir. A través de la ventana alta, miró el cielo nocturno de Charleston, las escasas estrellas centelleaban, como pequeñas llamas en la oscuridad. Jonathan Blake, el frío millonario, comprendió de repente. Por primera vez en muchos años, ya no quería estar solo. Capítulo 3, Una noche de Charleston. Charleston de noche posee una belleza extraña, misteriosa y dulce a la vez. Las farolas proyectaban una cálida luz amarilla sobre las antiguas aceras de piedra, los pequeños cafés aún bullían de conversaciones y, en algún lugar, el sonido de las olas del puerto lejano resonaba como un suave aliento de la ciudad. Jonathan esperaba fuera de The Magnolia Table, con la camisa blanca remangada y la corbata suelta, con un aspecto relajado, completamente diferente de su habitual imagen pulcra. Sintió que se había convertido en una persona diferente, más relajada, más libre, desde que conoció a Amara. Unos 5 minutos después, la puerta del café se abrió. Amara salió, vestida con una chaqueta vaquera ligera y un sencillo vestido color crema que acentuaba su suave piel morena.
Su cabello rizado estaba recogido en un alto, dejando al descubierto su esbelto cuello y pequeños pendientes brillantes. Jonathan sonrió levemente, sintiendo una extraña sensación que le reconfortaba el corazón. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave. Amara asintió, sonriendo radiante. Déjame mostrarte un Charleston que los turistas nunca conocen. Caminaron por el casco antiguo. Las calles sinuosas, los senderos empedrados, las lámparas de aceite colgadas frente a las casas antiguas creaban un espacio a la vez soñador y nostálgico. Amara condujo a Jonathan a un pequeño callejón, donde las paredes de ladrillo rojo estaban cubiertas de exuberantes enredaderas verdes. En medio del callejón había un pequeño bar, sin letrero llamativo, solo un viejo farol colgante. Este es mi lugar favorito, dijo Amara, con los ojos brillando bajo la luz amarilla. Música en vivo, cócteles excelentes y un ambiente familiar. Jonathan rió entre dientes. Suena como el lugar perfecto para una gran noche. Dentro, resonó el suave sonido de una guitarra acústica. El espacio era pequeño pero acogedor, los bancos de madera estaban muy juntos, la gente reía y hablaba íntimamente, como si la distancia hubiera desaparecido. Pidieron 2 cócteles, Amara eligió un mojito de menta y Jonathan simplemente pidió el que ella estaba bebiendo. Chocaron las copas e intercambiaron una mirada cómplice, sin palabras, ambos sabían que esa noche marcaría un hito en sus vidas. Después de unos cócteles, Jonathan y Amara salieron al callejón, donde la luna colgaba baja en el profundo cielo nocturno. La ciudad pareció detenerse por un instante. ¿Sabes?, dijo Amara en voz baja, Charleston no se trata solo de edificios antiguos o festivales elegantes. Es un lugar que alberga historias no contadas, de gente común, sueños olvidados, amores que no se pueden nombrar. Jonathan se quedó sin palabras. Esta chica no solo era hermosa por fuera, sino también profunda, experimentada y comprensiva de la vida como pocas personas en su mundo podían. Susurró suavemente. ¿Formas parte de esas historias? Amara se giró para mirarlo, a la luz de la luna se reflejaba en sus largas pestañas. Tal vez, dijo en voz baja, o tal vez solo soy alguien que intenta encontrar su lugar. Jonathan sintió que se le encogía el corazón. Durante todos estos años, él también había estado perdido entre rascacielos y contratos multimillonarios. Una ligera brisa soplaba con el aroma salado del mar. Amara se estremeció levemente. Sin pensarlo, Jonathan se quitó el abrigo y se lo echó suavemente sobre los hombros. La acción fue tan natural que se sorprendió a sí mismo. Amara levantó la vista, mirándolo profundamente a los ojos. En esos ojos, Jonathan se vio a sí mismo, no un millonario exitoso, sino simplemente un hombre anhelando sinceridad. En medio de la suave noche de Charleston, permanecieron allí en silencio, 2 almas solitarias que se reconfortaban mutuamente. Mientras caminaban de regreso, Amara le mostró a Jonathan las famosas casas embrujadas de Charleston, contándole historias de fantasmas con una risita. Jonathan, que siempre había creído en los números y la lógica, escuchaba cada historia con un deleite infantil. En la puerta del hotel, Amara se detuvo. «Tu pequeño tour ha terminado», dijo medio en broma. Jonathan sonrió, mirándola, a la distancia entre ellos era apenas un suspiro. «Creo que, el verdadero tour apenas comienza». Por un instante que pareció eterno, se quedaron allí, con las miradas fijas, sabiendo. Jonathan sabía que no podía besarla ahora, era demasiado pronto, demasiado frágil. Pero había palabras sin decir que ambos corazones oían. «Buenas noches, Amara», susurró con voz cálida. «Buenas noches, Jonathan», respondió ella, sonriendo suavemente. Jonathan se quedó observándola hasta que desapareció por la esquina, con el corazón latiendo como un joven que se enamora por primera vez. La noche de Charleston seguía murmurando como una canción de amor sin palabras. Jonathan Blake, el hombre que una vez creyó tenerlo todo, ahora sabía que, tal vez, acababa de encontrar lo más preciado de su vida. Capítulo 4, la fiesta secreta. A última hora de la mañana siguiente, Jonathan se paró frente al espejo, ajustándose la corbata de seda gris. Su mirada era severa y fría, la apariencia de un empresario exitoso, sin defectos. Pero en el fondo, sentía que algo se agitaba. La cita de esa noche, la fiesta de la familia Anderson, decidiría muchas cosas, una sociedad multimillonaria, tal vez, su propio futuro en Charleston. Jonathan respiró hondo, reprimiendo sus turbulentas emociones. Se dijo, los negocios son los negocios. Los negocios de Amara, son harina de otro costal. ¿Pero era realmente así de sencillo? Alrededor de las 6 de la tarde, el Lincoln negro salió del centro y se dirigió a las afueras de Charleston. A través de la ventanilla, Jonathan vio amplias calles bordeadas de robles centenarios que proyectaban sus sombras como portales del tiempo.
Finalmente, una magnífica mansión apareció ante él, de Willow Manor. El edificio de 3 plantas era típico de la arquitectura prebélica, grandes columnas blancas, amplios balcones y un tejado de tejas azul grisáceas, oculto entre un colorido jardín de flores. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz brillante a través de los grandes ventanales. Jonathan respiró hondo. Toda la riqueza, el poder y las antiguas tradiciones estaban presentes allí, un mundo completamente diferente al de los fríos edificios de cristal de Nueva York. Al entrar en el gran salón, Jonathan se vio inmediatamente envuelto por una luz cálida, risas alegres y el aroma de un perfume de alta gama en el aire. El señor Richard Anderson, cabeza de familia, un hombre alto, de cabello plateado y mirada cálida, se acercó para estrecharle la mano a Jonathan amistosamente. «¿Bienvenido a Willow Manor?» Richard rió a carcajadas. «Hoy es una fiesta familiar, así que no pienses en el trabajo. Considérate parte de la familia». Jonathan le devolvió la sonrisa con una sonrisa cortés. Estaba acostumbrado a tales formalidades, pero esta vez, había algo diferente. Una vaga emoción e inquietud. Tras unos minutos de charla con los invitados, Jonathan estaba de pie con una copa de vino, cuando su mirada se dirigió repentinamente a la gran escalera que conducía del segundo piso al salón principal. Apareció una figura. Jonathan se quedó paralizado. Amara. Llevaba un vestido de noche color esmeralda que se ceñía a sus curvas sin perder su elegancia. Su cabello rizado, suavemente peinado, caía con naturalidad sobre sus hombros desnudos. Un fino collar de diamantes brillaba bajo la luz cristalina. Bajó las escaleras, paso a paso, segura de sí misma, guapísima, como si perteneciera a este mundo de lujo desde su nacimiento. Jonathan apenas podía creer lo que veía. Amara, la sencilla camarera, la chica de sonrisa nítida bajo la luz amarilla del pequeño restaurante, era la única hija de la familia Anderson, la gente con la que buscaba colaborar. Apretó su copa con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza. El señor Richard Anderson, sin dejar que Jonathan adivinara demasiado, hizo un gesto con la mano y dijo: «Les presento a mi hija, Amara Anderson». Amara dio un paso al frente, sonriendo. «Nos conocimos», dijo con voz suave, pero con una mirada cargada de significado. «Al estilo Charleston». Jonathan, con la valentía de un hombre de negocios experimentado, se limitó a sonreír levemente, ocultando la tormenta de emociones que sentía en su interior. «Sí, fue una experiencia inolvidable», respondió, mirándola fijamente, con una mirada brillante de alegría y confusión. Durante toda la velada, Jonathan conversó sobre temas triviales, intentando mantener la compostura en presencia de Amara. Cada mirada, cada pequeña sonrisa suya, era como una flecha que atravesaba la armadura que había usado durante tanto tiempo. No se atrevía a acercarse demasiado a ella, no se atrevía a revelar la más mínima parte de sus emociones privadas, no en ese lugar lleno de miradas indiscretas. Pero también fue en los ojos de Amara que Jonathan vio un susurro tácito: «Estás tan sorprendido, tan preocupado, tan hambriento como yo». La fiesta terminó poco a poco. Los invitados se marchaban. Jonathan estaba de pie en el balcón del segundo piso, con su copa casi vacía, observando el jardín de flores que brillaba con las luces. Se acercaron unos pasos ligeros. «Lo siento», dijo Amara con voz cálida y ligeramente temblorosa. «Deberías habérmelo dicho». Jonathan se giró y la miró a los ojos, sinceros, sin disimulo. «No tienes que disculparte», dijo en voz baja, dejando su copa. «Es solo que, no me lo esperaba». Se quedaron allí, a solo unos pasos de distancia. Dos mundos que parecían tan distantes, ahora tocándose, frágiles y ardientes. «Tengo miedo», confesó Amara con voz susurrante. «Miedo de que me veas de otra manera. Miedo de que todo lo hermoso entre nosotros sea solo un sueño». Jonathan dio un paso al frente, apretándole la mano, el calor de su palma se extendió por todo el espacio. «Amara», susurró, con la mirada cargada de todo lo que las palabras no podían expresar. «Para mí, eres tú. Quien quiera que seas, vengas de donde vengas». En ese instante, entre la tenue luz del jardín y el eco del jazz en la distancia, Jonathan supo. No solo quería firmar un contrato con la familia Anderson. Quería firmar un contrato, con el corazón, para quedarse con Amara para siempre. Capítulo 5, cuando la máscara cae. Al día siguiente, el cielo sobre Charleston estaba inusualmente oscuro, como si una tormenta estuviera a punto de azotar. Jonathan estaba sentado en su habitación de hotel, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la ventana. Lo que había sucedido en Willow Manor la noche anterior todavía parecía un sueño extraño, un sueño tan hermoso que lo asustaba. Amara Anderson. La única hija de su mejor socia.
la única mujer que le hacía temblar el corazón. Jonathan se preguntó si lo que sentía tenía derecho a existir. Por la tarde, Jonathan tuvo una reunión privada con el señor Richard Anderson para hablar sobre el acuerdo preliminar de cooperación. La reunión tuvo lugar en una amplia oficina, con paredes de nogal pulido y óleos clásicos colgados por todas partes. Richard recibió a Jonathan con una actitud abierta y amable, pero sus ojos, los ojos de un hombre de negocios experimentado, siempre lo examinaban en secreto. Jonathan respondió a cada pregunta con calma y precisión. Pero en su interior, una presión invisible crecía. No podía dejar de pensar en Amara y en lo que sucedería si se descubriera la verdad entre ellos. Al terminar la reunión, Richard puso la mano en el hombro de Jonathan y sonrió. La familia lo es todo para mí, ¿sabes? Cualquiera que quiera cooperar con los Anderson debe entenderlo. Jonathan asintió levemente, ocultando la angustia que sentía. Esa noche, Jonathan recibió un mensaje de texto. Nos vemos en el jardín trasero de Willow Manor. A las 9. Amara. Se le encogió el corazón. Sin dudarlo, a las 9, estaba en el jardín trasero, donde los cítricos desprendían un suave aroma en la noche. Amara estaba allí de pie, con un sencillo vestido largo, bajo la luz de la luna, que la cubría con un suave resplandor. Lo siento, susurró al acercarse Jonathan. Por ocultármelo. Solo quería un ratito para ser yo mismo. Jonathan le tomó la mano en silencio. Lo entiendo. Y no te culpo. Estaban tan cerca que sentían los latidos del corazón del otro. Un mundo pequeño, solo ellos dos. Pero el mundo exterior era implacable. Un pequeño ruido se escuchó al final del jardín. La sombra de alguien brilló en la oscuridad. Jonathan se giró, pero solo a tiempo de ver un abrigo oscuro desaparecer tras los árboles. Amara le agarró la mano con ojos de pánico. ¿Nos siguen?, susurró. Jonathan le apretó el hombro con voz ronca. No te preocupes. Te protegeré. Pero en el fondo, lo sabía, la situación se había vuelto más peligrosa que nunca. Al día siguiente, el aire en Willow Manor era inusualmente sofocante. El desayuno estaba lleno de familiares y algunos invitados distinguidos. Jonathan también estaba allí, lucía perfecto, pero por dentro era una tormenta. Un pariente lejano, Clarence Anderson, un hombre de mediana edad con mirada penetrante y sonrisa siniestra, habló de repente con tono burlón. ¿Oí que había una pareja en nuestro jardín anoche? La mesa se quedó en silencio por un momento. Amara apretó los puños bajo la mesa. Jonathan apretó la mandíbula, intentando mantener la compostura. Clarence lo miró con recelo. Espero que solo sean los chicos del barrio, dijo con desdén, con la voz cargada de significado. Si alguien, fuera de lugar, se atreviera a coquetear con la señorita Anderson, nuestra familia no sería feliz. El señor Richard frunció el ceño, sus ojos brillaban de disgusto. Jonathan dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa y levantó la vista con una mirada fría pero serena. Creo que todos tienen derecho a amar a alguien a quien admiran de verdad. No importa de dónde vengan. Clarence hizo una pausa y luego sonrió con desprecio. Bueno, qué buena palabra, señor Blake. El desayuno terminó en un ambiente sofocante. Jonathan y Amara intercambiaron una breve mirada. Sin palabras, ambos comprendieron. La máscara había caído. Y la verdadera batalla había comenzado. Esa noche, Jonathan se encontraba solo en el balcón de su habitación de hotel, con un vaso de whisky en la mano. Abajo, Charleston estaba iluminado, brillando como una galaxia destrozada. Sabía que estaba en una encrucijada. Un camino lo llevaba a un matrimonio concertado, a una carrera sólida. El otro camino, a Amara, era espinoso, e incluso podría destruir todo lo que había construido. Jonathan cerró los ojos. Pero en la oscuridad, solo podía ver la sonrisa de Amara, sus cálidos ojos mirándolo en el huerto de cítricos la noche anterior. Y lo supo, aunque le costara el mundo, no podía renunciar a ella. Capítulo 6, Entre dos mundos. Charleston estaba empapado bajo una ligera lluvia ese día. Las gotas brillaban sobre las calles adoquinadas, cubriendo la ciudad con una fina capa de espejo. Jonathan estaba sentado en un pequeño café frente a Battery Park, acariciando su café frío con los dedos. Su mirada estaba fija en el exterior, donde los viejos robles temblaban con el viento y la lluvia. Esperaba a Amara. Habían acordado evitar lugares concurridos, elegir rincones escondidos. Ambos lo sabían, una mirada curiosa, un rumor, y todo podía desmoronarse. El timbre sonó suavemente.
Jonathan levantó la cabeza. Amara entró, con un gorro de lana y un impermeable largo, con un aspecto tan normal como cualquier chica de la ciudad. Pero para Jonathan, ella seguía brillando como un rayo de sol bajo la lluvia. Cuando se quitó el sombrero, dejando al descubierto su cabello rizado y húmedo y sus mejillas enrojecidas por el frío, se le encogió el corazón. «Siento llegar tarde», susurró Amara, sentándose frente a él. «Podría esperar una eternidad», respondió Jonathan, con una cálida sonrisa en los labios. Amara rió entre dientes, pero había una tristeza difícil de ocultar en sus ojos. Hablaron de todo, tardes sentados junto al muelle, bares escondidos en callejones, sueños que nunca habían contado. Jonathan habló de su infancia solitaria en una fría familia neoyorquina, de los largos días corriendo por Central Park solo para sentirse vivo. Amara habló de su infancia en las plantaciones de naranjos, de su abuela contando cuentos de hadas, de soñar despierta con mirar el océano y preguntarse qué otro mundo la esperaba. Jonathan escuchó, absorto como un hombre sediento que bebe de su primer manantial puro. Un momento después, cuando la lluvia amainó, Amara apoyó la mano suavemente sobre la mesa, con la mirada seria. «Jonathan, necesito decirte algo». Jonathan le apretó la mano, sintiendo la calidez del temblor. «Me fui de Charleston hace 2 años», comenzó Amara con la voz ligeramente temblorosa. «Vivía en Atlanta, estudiando administración de empresas, preparándome para hacerme cargo del negocio familiar. Pero sentía que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía». Respiró hondo, como si se armara de valor. «Lo dejé todo, volví aquí y solicité un trabajo en Magnolia Tables sin que nadie lo supiera. Quería entender el valor del trabajo de verdad. Quería saber cómo se sentía ganar cada centavo con el propio esfuerzo». Jonathan la miró, incapaz de ocultar su admiración. «Quería encontrar mi verdadero yo», continuó Amara, con la voz como un torrente. «No solo a la hija de Anderson. No una mercancía sobre la mesa». Jonathan se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Amara con suavidad. «Eres más maravillosa que nadie que haya conocido», susurró, dándole unas palmaditas en la espalda, como para tranquilizarla, como para darle fuerzas. Amara hundió la cabeza en su pecho, dejando que las lágrimas calientes le empaparan la camisa. Afuera, caían las últimas gotas de lluvia, centelleando bajo las farolas. 2 personas, de mundos aparentemente separados, se abrazaron con fuerza, como 2 fragmentos perdidos que finalmente se hubieran encontrado en el mar infinito de gente. Esa noche, condujeron hasta Folly Beach, donde las olas susurraban en la oscuridad de la noche. Sin farolas, sin luz artificial. Solo la luz plateada de la luna iluminando la arena mojada y el sonido interminable de las olas. Jonathan tomó la mano de Amara y la guió descalza por la arena. Ambos guardaron silencio, pero el silencio no era opresivo, estaba lleno de paz, de comprensión. «Tengo miedo», susurró Amara al detenerse junto a una gran roca. «Me temo que estamos soñando». Jonathan se giró, ahuecándole la cara entre las manos. «Yo también tengo miedo», admitió, mirándola fijamente a los ojos brillantes. «Pero prefiero vivir en este sueño que despertar sin ti». Amara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, en la brisa marina salada, bajo el cielo estrellado, Jonathan se inclinó y le dio un beso suave pero apasionado en los labios. No fue solo un beso. Fue una promesa. Una promesa de que, a pesar del mundo exterior, a pesar de las presiones, las limitaciones, encontrarían la manera de conservarse el uno al otro. Aunque eso significara ir en contra de ambos mundos. Capítulo 7, la corriente subterránea. En los días siguientes, Charleston se convirtió en un enorme escenario donde todas las miradas se posaban en Jonathan y Amara. Aunque intentaban ser cuidadosos, manteniendo la distancia al aparecer en público, no podían ocultar las miradas apasionadas, las sonrisas silenciosas, los gestos pequeños pero significativos. Y, por supuesto, el observador se daría cuenta. En una fiesta de té ofrecida por la familia Anderson en el naranjal detrás de la villa, el ambiente inicialmente parecía relajado. El tintineo de las tazas de porcelana, las risas suaves de las damas, y el aroma a jazmín flotando en el aire. Jonathan, con su elegante traje azul marino, intentaba integrarse en las conversaciones sobre inversiones, el mercado inmobiliario y viajes de lujo. Pero siempre sentía una mirada fría que lo seguía. Y no se equivocaba. Clarence Anderson, un pariente lejano pero ambicioso, lo vigilaba con lupa. Clarence le había propuesto matrimonio a Amara en repetidas ocasiones, no solo por amor, sino por el control de la fortuna de los Anderson. Un matrimonio que era perfecto, en teoría. Veía a Jonathan como una verdadera amenaza. Esa tarde, después de terminar la fiesta del té, Jonathan salió al pequeño jardín trasero para recuperar un poco de paz. No esperaba que Clarence lo siguiera.
Es una vista preciosa, ¿verdad?, dijo Clarence con sarcasmo. Jonathan se volvió, con la mirada tranquila. Charleston siempre es hermoso, respondió Jonathan secamente. Clarence se acercó, con una media sonrisa en el rostro. Pero también es peligroso. Los desconocidos creen que pueden entrar aquí y llevárselo todo, pero no lo entienden. Charleston tiene una forma especial de proteger lo que es suyo. Jonathan comprendió la insinuación, pero mantuvo la compostura. No pretendo robar nada, respondió en voz baja y firme. Solo busco lo que es mío. Clarence se burló, negando con la cabeza. Soñar sale caro aquí, jovencito. Dicho esto, se marchó, dejando a Jonathan solo en medio del jardín de azahares, con el corazón apesadumbrado como una nube de tormenta a punto de caer. Esa noche, Jonathan y Amara se encontraron en secreto en una vieja casa de madera en lo profundo del jardín. El viento soplaba por la ventana, y el olor a tierra húmeda y naranjas impregnaba el aire. Amara se sentó en los escalones, abrazándose las rodillas, con la mirada perdida. Siento que las cosas están cambiando, susurró con la voz entrecortada. Jonathan se sentó a su lado, rodeándole los delgados hombros con el brazo. ¿Clarence?, preguntó en voz baja. Amara asintió, con lágrimas brillando en sus ojos oscuros. Tu familia te está presionando. Quieren que aceptes este matrimonio. No por tu bien, sino por la seguridad de tus bienes y tu reputación. Jonathan le tomó la mano, sus pequeñas manos temblaban entre las suyas. No dejaré que te presionen, dijo Jonathan con una voz que parecía un juramento. Amara se giró, con los ojos llenos de pánico. Jonathan, no quiero que lo pierdas todo por mi culpa. No se detendrán ante nada. Lo sé. Jonathan le tocó la mejilla suavemente, enjugándole con ternura las lágrimas que acababan de brotar. Pasé mi juventud persiguiendo el dinero y el estatus. Pero nunca me sentí realmente vivo, hasta que te conocí. Hizo una pausa y respiró hondo. Si tuviera que elegir entre ti y todo lo que tengo, te elijo a ti. Siempre. Sin pensarlo. Amara rompió a llorar, hundiendo la cabeza en su pecho. Afuera, el viento silbaba entre los naranjos como los susurros de espíritus antiguos. Pero en la pequeña casa, solo había dos corazones latiendo como uno solo, fuertes, a pesar de las corrientes subterráneas que los rodeaban. Al día siguiente, se celebró una fiesta oficial en Willow Manor. El tema de la fiesta, anunciar el próximo compromiso de la señorita Amara Anderson. Jonathan, de pie en silencio en un rincón del gran salón, vio aparecer a Amara, con un precioso vestido blanco y un rostro que intentaba esbozar una leve sonrisa. A su lado, nada menos que Clarence, le apretaba la mano con fuerza como si declarara la victoria. Jonathan sintió como si le oprimieran el corazón. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo la imagen de Amara, la mujer que amaba, prisionera de las cadenas invisibles de la tradición, la fama y el cálculo. Jonathan comprendió que, si no actuaba, la perdería para siempre. Y esta vez, luchará. Hasta el final. Capítulo 8. Amor sin fronteras. El sol se ponía sobre Savannah, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorado. Amara estaba sentada sola en el columpio del porche, y las viejas tablas de madera crujían bajo su peso mientras sostenía una taza de té humeante entre las palmas. El mundo a su alrededor vibraba con el lejano canto de las cigarras y el suave susurro de los magnolios. Pero en su interior, solo sentía un vacío doloroso. Habían pasado semanas desde que Jonathan se había ido. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin grandes gestos. Solo, silencio. A Amara le dolía el corazón cada día que pasaba. Al principio, había estado enojada, creyendo que Jonathan era como cualquier otro hombre, tratándola como un peón en un juego de negocios más grande. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la duda comenzó a corroer su ira. ¿Podría un hombre que buscaba dinero abandonar fácilmente un trato para toda la vida? ¿Desaparecería sin conseguir lo que vino a buscar? La respuesta se hacía cada vez más clara, por mucho que protestara. No. No lo haría. Su padre, Robert Brooks, estaba sentado al otro lado del porche, fumando un puro pensativo. Miró a su hija en silencio, viendo la tristeza en sus ojos que ninguna terquedad podía ocultar. Lo extraño, dijo Robert finalmente, con voz baja y serena. Amara no respondió. Simplemente miró fijamente su taza de té como si el líquido arremolinado pudiera ofrecerle algún consejo. Sabes, continuó Robert, he tratado con hombres como Jonathan King toda mi vida. Tiburones. Lobos. Pero ese chico se fue. Se fue con una fortuna, sin pedir ni un centavo.
Layla tragó saliva, con la garganta apretada por la emoción. A veces, dijo Robert con voz suave, no se trata de contratos. Se trata de personas. Y creo que has encontrado a alguien que te ve, Layla. No la fortuna de Brooks. No el imperio. Solo tú. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando el mundo a su alrededor con una oleada de dolor y esperanza. ¿Era cierto? ¿Había desechado algo por miedo? En un repentino arrebato de determinación, Amara se levantó, y su silla se balanceó hacia atrás con un golpe seco. Tengo que encontrarlo, dijo con voz temblorosa pero decidida. Robert sonrió, con una ternura inusual en su rostro bronceado. Más te vale que te des prisa, chica. Los hombres buenos como ese no esperan eternamente. Destellos 3 días después, Nueva York. Destellos. Jonathan estaba sentado solo en una mesa de la esquina de una cafetería abarrotada, con una taza de café negro olvidada enfriándose junto a su codo. Se quedó mirando a los peatones afuera, el ruido interminable de la ciudad llenando el vacío en su interior. Intentó olvidarla. Dios sabe que lo intentó. Entregándose al trabajo. Apretando los tratos con más fuerza que nunca. Pero cada rostro que veía en la calle. Cada risa que oía. Cada fugaz momento de belleza. Todos le recordaban a Amara. Estaba a punto de irse cuando la oyó. Una voz suave y vacilante atravesó el ruido y el caos como un faro. ¿Jonathan? Se giró, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Ahí estaba. Amara. Sus ojos oscuros brillaban de lágrimas, sus manos retorcían nerviosamente la correa de su bolso. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El mundo se derrumbó. Solo eran ellos, dos almas, heridas pero no rotas, al borde de una segunda oportunidad. Lo siento, susurró Amara, con la voz quebrada. Debiste haber confiado en mí. Tenía miedo, pero nunca dejé de amarte. Jonathan empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que chivió contra las baldosas. En 3 largas zancadas, acortó la distancia entre ellos. Sin decir una palabra, la abrazó, respirando el aroma de su cabello, la calidez de su cuerpo. Nunca te he deseado nada más que a ti, susurró contra su sien. Solo a ti, Amara. Y en el bullicioso café en el corazón de la ciudad que nunca duerme, se besaron, un beso feroz, desesperado y lleno de promesas tácitas. El amor, al parecer, no tiene límites. Sin contratos. Sin expectativas. Solo 2 corazones encontrando el camino de regreso. Para siempre. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. El mundo parecía diferente ahora. De la mano, Jonathan y Amara caminaban por las tranquilas calles de Willow Creek, mientras sus risas resonaban bajo el dosel de antiguos robles cubiertos de musgo español. Los fríos muros que Jonathan había construido alrededor de su corazón habían desaparecido, reemplazados por la calidez que irradiaba cada mirada y cada caricia. No era solo amor. Era un regreso a casa. Tras su emotivo reencuentro en Nueva York, Jonathan tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Renunció como director ejecutivo de King Enterprises. Los titulares eran: El millonario Jonathan King deja Empire por amor. ¿Cuento de hadas o juego de azar? A Jonathan no le importaba. Por primera vez en su vida, no perseguía el poder, la fama ni el dinero. Perseguía la felicidad. Juntos, él y Amara volcaron su energía en un sueño que comenzó con una conversación informal bajo las estrellas: abrir una cafetería. No era una cafetería cualquiera, sino un lugar que se sentía como un santuario. Un espacio cálido y vibrante donde personas de todos los ámbitos podían encontrar comunidad, consuelo y conexión. Lo llamaban Second Chance Coffee. Destellos 6 meses después, día de la inauguración. Destellos. Apenas el sol asomaba por el horizonte cuando una fila de personas comenzó a formarse frente al edificio de ladrillo recién pintado. Se oía ya suave por los altavoces. El aroma a pasteles recién horneados y café negro fuerte llenaba el aire. Adentro, Amara rebosaba de energía nerviosa, arreglando las mesas, alisándose el delantal, revisando la caja registradora. Jonathan la miró con una sonrisa que iluminaba la sala. «Vas a hacer un agujero en el suelo», bromeó, rodeándola con sus brazos. «Solo quiero que todo sea perfecto», susurró ella. Él la rezó en la sien. «Es lo que es». Sus amigos y familiares fueron los primeros en llegar. Robert Brooks llegó con una sonrisa orgullosa y un ramo de flores para su hija. Incluso algunos antiguos compañeros de trabajo de Jonathan acudieron, con la curiosidad superando su escepticismo.
Y entonces, la magia realmente sucedió. Las puertas se abrieron y la gente de Willow Creek entró en tropel, parejas jóvenes, jubilados, artistas con dificultades, turistas errantes. El café se llenó de charlas, el tintineo de las tazas de café y el alegre y rico caos de la vida en común. Layla permaneció de pie detrás del mostrador, observando cómo se desarrollaba la escena, con la emoción apretándole la garganta. «Lo logramos», susurró, entrelazando los dedos con los de Jonathan. «No», corrigió él, con la voz cargada de emoción. «Tú lo hiciste posible. Me diste una nueva vida». Trabajaron codo con codo ese día, riendo, bromeando, dándose besos furtivos detrás de la máquina de expreso. Por la noche, al cerrar la tienda y contar las ganancias del día, se dieron cuenta de que no era el dinero lo que lo hacía merecer la pena. La mujer abrazó a Amara después de encontrarse con una amiga tomando un café. El joven sonrió tímidamente a una desconocida que quizá nunca conocería. La anciana viuda se quedó allí durante horas, simplemente porque se sentía vista. Esta era la vida que estaban construyendo, no con contratos ni acuerdos, sino con el corazón y las manos. Jonathan apretó la mano de Amara mientras permanecían en medio del café desierto, con las luces atenuándose a un amarillo suave. «Nunca pensé», dijo en voz baja, «que perder todo lo que creía querer me daría todo lo que necesitaba». Layla se inclinó hacia él, con el corazón lleno. «Eso es lo que pasa con las segundas oportunidades», dijo. «No las ves venir. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para aprovecharlas». Y mientras estaban allí, abrazados, supieron. Esto es solo el principio. Capítulo 10. Una boda de cuento de hadas. La mañana era clara y radiante, un día que se sintió bendecido desde el principio. Una suave brisa soplaba entre los magnolios que bordeaban la finca Brooks, sus flores blancas se mecían como susurros de bendición. Los pájaros cantaban a lo lejos, y el aroma a hierba fresca y jazmín floreciente flotaba en el aire. Era el día de su boda. Amara estaba de pie frente al espejo en su habitación de la infancia, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Su vestido era sencillo pero deslumbrante, un fluido vestido color marfil que fluía como un río de seda, abrazando sus curvas y ondeando alrededor de sus pies. Una pequeña corona blanca estaba sujeta entre sus rizos, dándole un aspecto delicado. Grace, su dama de honor y amiga de toda la vida, le estaba dando los últimos retoques, colocando un delicado velo en su cabello. «¿Estás de ensueño?», susurró Grace, con lágrimas brillando en sus ojos. Amara sonrió, secándose las lágrimas. «Siento que voy a flotar». Abajo, Jonathan esperaba bajo un gran roble en el jardín trasero de la finca, donde generaciones de Brooks habían celebrado sus momentos más importantes. Vestía un traje gris marengo, sin corbata, con el cuello de la camisa abierto, con esa elegancia natural que solo él podía tener. Pero no fue el traje, ni las flores, ni la música lo que lo dejó sin aliento. Fue Amara. Cuando apareció en el borde del jardín, los invitados guardaron un respetuoso silencio. El corazón de Jonathan latía con fuerza en su pecho mientras la veía caminar hacia él, radiante, resplandeciente, la encarnación de todos los sueños que jamás se había atrevido a soñar. Sus miradas se cruzaron, y el mundo que los rodeaba, los invitados, la música, los árboles que se mecían suavemente, se desvaneció en la nada. El oficiante, un viejo amigo de la familia con una cálida sonrisa, pronunció palabras sobre la paciencia y la valentía del amor, sobre construir una vida no con ladrillos y cemento, sino con risas, perdón y una fe inquebrantable. Jonathan tomó la mano de Amara, rozando sus nudillos con el pudor. «Nunca he creído en el destino», comenzó, con la voz ronca por la emoción. «Pensaba que la vida se construía con ambición y trabajo duro. Pero entonces llegaste a mi mundo, Amara, y me enseñaste que las mejores cosas de la vida no se construyen, se encuentran». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Amara mientras le sonreía y le apretaba la mano. «Me encontraste», susurró. «Y te quedaste». Los votos fueron sencillos, crudos y completamente suyos, una promesa no de perfección, sino de perseverancia, no de cuentos de hadas, sino de milagros cotidianos. Cuando el oficiante finalmente dijo, «Pueden besar a la novia», Jonathan no lo dudó. Tomó a Amara en sus brazos y la besó con una ternura intensa y dolorosa que hizo que la multitud remira, vitoreara y riera. Sobre ellos, los pétalos de magnolia ondeaban al viento, cayendo como papel triturado. La recepción fue un evento alegre. Largas mesas de madera estaban dispuestas bajo un cielo azul claro, repletas de delicias sureñas, pollo frito, galletas de suero de leche, pastel de nueces. Las luces centelleantes que colgaban de los árboles lo bañaban todo con un brillo suave y mágico. Hubo baile, baile sin fin. Jonathan y Amara giraban en la pista de baile, riendo sin control mientras la banda tocaba un clásico de Motown.
Luego, mientras las estrellas llenaban el cielo, se alejaron de la multitud, de la mano, hacia la pequeña cafetería que habían construido juntos, su primer hogar real. Dentro, un cartel de cerrado se mecía suavemente con la brisa. Jonathan levantó a Mara y la subió al mostrador, su falda ondeaba a su alrededor, con una risa clara y libre. La besó allí, entre los aromas a café, vainilla y nuevos comienzos, y susurró contra sus labios. Aquí empieza para siempre. Y así es.